Hola a todos. Muchas veces el debate global se centra en las tasas de fecundidad, ¿no? En cuántos hijos se tienen. Pero el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el UNFPA, nos propone otra mirada. Ellos sugieren que la pregunta clave no es tanto el número, sino, bueno, ¿quién decide realmente? ¿Quién tiene el poder sobre su cuerpo y su futuro? Exactamente. Y esa es la perspectiva que queremos explorar hoy, aplicado a nuestra realidad, a Perú. Nos vamos a basar en el último informe del Estado de la Población Mundial del UNFPA, el de 2025, y también en un artículo muy interesante de su representante aquí, Hugo González Coltrinari. Y claro, usaremos los datos más recientes de la encuesta demográfica y de salud familiar, la ENDES 2024. Datos frescos, entonces. Y todo esto recordando esa conferencia importante, la del Cairo en 1994, ¿verdad? Donde se estableció que decidir sobre los hijos, cuántos y cuándo, es un derecho humano fundamental, clave para el desarrollo. Así es. El objetivo hoy es justamente ver esa distancia, esa brecha, entre ese ideal, ese derecho a elegir, y lo que pasa realmente en Perú. Porque la evidencia reciente, sobre todo la de la ENDES, muestra desigualdades muy fuertes. Para el UNFPA, la verdadera crisis no son las cifras en sí, sino la pérdida de lo que llaman agencia reproductiva, o sea, la capacidad real de decidir. Entendido. Y para empezar a dimensionar eso, la ENDES 2024 trae un dato que la verdad impacta. Más de la mitad, el 52,1% de los nacimientos de los últimos 5 años no fueron deseados en el momento de la concepción. ¿Qué nos dice eso sobre cómo se ejercen los derechos reproductivos aquí? Y una desconexión enorme entre los deseos y la realidad. Y lo más grave es que esta desconexión no es pareja para todas las mujeres. Varía. Y varía muchísimo según la condición socioeconómica. ¿Cómo así? ¿Puedes darnos ejemplos? Claro, mira. Comparemos por educación. Una mujer sin ningún nivel educativo formal desea en promedio 1.6 hijos, pero termina teniendo 3.3. La brecha es de 1.7 hijos. Es casi el doble. Casi el doble. Exacto. Ahora mira al otro extremo. Una mujer con educación superior. Ella desea 1.2 hijos y tiene 1.4. La brecha es mínima, solo 0.2. La diferencia es abismal y por ingresos pasa algo parecido. Lo mismo. Si tomamos el quintil más bajo de ingresos, el 20% más pobre, las mujeres desean 1.9 hijos y tienen 2.9. La brecha es de un hijo entero. Pero si vamos al quintil más alto, desean 0.9 y tienen 1.1. De nuevo, la brecha es apenas 0.2. Pareciera, pues, que la capacidad de hacer realidad tus deseos reproductivos está muy ligada a cuánta educación y cuántos recursos tienes. Es una desigualdad muy marcada, sí. Y me lleva a pensar en las más jóvenes. Esta brecha se nota también, o quizás peor, en las adolescentes. Lamentablemente sí. Ahí la situación es, diría yo, aún más crítica. La ENDES 2024 nos dice que el 8.4% de las adolescentes peruanas entre 15 y 19 años ya son madres o han estado embarazadas alguna vez. 8 de cada 100, más o menos. Ajá. Pero lo que realmente subraya la falta de elección es esto. De ese grupo, solo el 23.6%, menos de una de cada 4, realmente quería ser mamá en ese momento. Menos de una de cada 4. Eso habla de una falta de agencia tremenda. Tremenda. Y las desigualdades aquí son todavía más profundas. Fíjate en esto. Una adolescente del quintil más pobre tiene 12 veces más probabilidades de ser madre que una del quintil más rico. ¿12 veces? Sí. Y si comparamos por educación, 10 veces y media más probable si solo terminó primaria que si tiene educación superior. También hay diferencias geográficas. Es 3,4 veces más probable en la selva que en la costa. Y 3 veces más probable en zona rural que urbana. Son cifras que dibujan un mapa de vulnerabilidad muy claro. El ingreso, la educación, dónde vives. Exacto. Factores estructurales. Y ojo, es importante decir que estas cifras de la ENDES no incluyen los embarazos en niñas menores de 14 años, que según nuestra ley son considerados producto de violencia sexual. Eso es otra dimensión del problema, aún más grave si cabe. Claro, eso es violencia sexual sin matices. Y todo esto nos lleva directo al tema del acceso a métodos anticonceptivos modernos, ¿no?
Perú tiene una cobertura del 58.1% en mujeres unidas de 15 a 49 años. Estamos por debajo del promedio regional, que es casi 70%. Así es. Y de nuevo, la desigualdad interna es clave. Casi el 60% de las mujeres con educación superior los usa, pero solo el 43% de las mujeres sin escolaridad. Hay una necesidad insatisfecha muy alta, sobre todo en adolescentes. El acceso a información y a métodos es fundamental para poder elegir. Definitivamente. Y cuando ese acceso falla, las consecuencias son diarias. El UNFPA maneja cifras que son un golpe de realidad, ¿eh? Cada día, en Perú, unas 12 niñas de entre 10 y 14 años quedan embarazadas. 3 de ellas se convierten en madres cada día. ¡Niñas! Niñas. Y cada hora, 9 adolescentes de 15 a 19 años quedan embarazadas. Hay una frase de Carl Jung que me parece pertinente. Lo que negamos nos somete, lo que aceptamos nos transforma. No podemos seguir negando esta realidad. Aceptarla es el primer paso para transformarla. Hay urgencia. Es verdad. Y pensaba, a veces se habla hoy en día de la paradoja de la elección, ¿no? Como si tener demasiadas opciones fuera un problema. Pero aquí, en salud sexual y reproductiva, para muchas mujeres, para muchas adolescentes, sobre todo las más pobres, las de zonas rurales, las de menor educación, el problema no es tener demasiadas opciones. El problema es no tener la opción más básica, poder decidir si ser madre o padre y cuándo serlo. Totalmente de acuerdo. Ese es el punto central que recalca el UNFPA. La discusión sobre población no debe ser solo sobre números, sobre tasas. Debe centrarse en la autonomía corporal, en el derecho fundamental a decidir. Y la evidencia en Perú es clara. Las brechas socioeconómicas, educativas, geográficas, son barreras enormes que impiden a muchas ejercer ese derecho, especialmente a las más jóvenes y vulnerables. Exacto. Y con esto queremos dejar una reflexión final, ¿no? Pensando en nuestra audiencia. Gente del periodismo, la academia, el sector privado, la cooperación internacional. Si ya tenemos la evidencia, si sabemos que la educación, el ingreso, el lugar donde naces, determinan tan fuertemente tu capacidad de decidir sobre tu propia vida reproductiva, la pregunta es, ¿cuáles son esos mecanismos, esas estructuras sistémicas que siguen perpetuando estas desigualdades? Y más importante aún, ¿cómo podemos, desde nuestros distintos roles, contribuir a que la decisión sobre la maternidad sea de verdad una elección libre, informada y deseada para todas las peruanas, que no sea solo una consecuencia de la disparidad?